Más allá de lo posible. Continúa. En la ciudad de Nueva York, 50 años después. Le dije en una conversación, esto es como un secuestro, pertenece a nuestro museo. La queremos de regreso y me preocupaba que podíamos perder esta pintura de nuevo y esta vez para siempre. En medio de este misterio internacional se encuentra una monja que nunca esperó compartir créditos en este drama multimillonario. El timbre sonó y cuando abrí había 3 personas mostrando placas doradas. Después, este policía pensó que lo había visto todo, hasta que se encontró a esta madre desesperada en las calles de Vancouver. Se acercó a mí y comenzó a jalar mi pantalón. Y hacía ruidos horribles y graznaba. Es un rescate increíble que tienes que ver para creer. Y finalmente, la policía se desconcertó cuando encontró un cuerpo sin nombre, hasta que la ciencia forense y un encuentro casual los llevó a un increíble descubrimiento. Me dijo, no sé dónde está el cuerpo, pero su cráneo está en la oficina del señor Penny. Más allá de la intuición, de la razón, de los sueños, de la ciencia y del amor. Más allá de lo posible, con Melissa Etheridge. Nuestra siguiente historia tiene todo para ser una película para televisión. Ladrones, intriga internacional, guerras y agentes gubernamentales encubierto. Así que, ¿cómo se mezcló una monja en una aventura como esta? Rosemary Falls se ha hecho la misma pregunta desde que supo la impactante verdad sobre la pintura que ha estado colgada en su pared durante 28 años. Comisión del Intermediario. Rosemary Falls trabajó en la ciudad de Nueva York durante 28 años. Era maestra de arte y pinto en partes. Cualquier marco que obtengo me alegra porque no tengo dinero para ir a comprarlos. Cuando el director de la escuela, el padre Thomas Campbell, se mudó, le dio a la hermana Rosemary varias pinturas que tenía en su rectoría. Una en particular llamó su atención. El padre no recordaba de dónde había salido, porque un sacerdote recibe muchos obsequios de parroquianos agradecidos y estudiantes. Aunque la hermana Rosemary usaba muchos de los marcos para su trabajo en clase, había uno que le gustó mucho y se lo llevó a casa. La pintura no me interesó porque era oscura y lúgubre. Así que un día, sin pensarlo 2 veces, corté una fotografía de una Madonna de una revista y la coloqué sobre la pintura. Pero el marco era tan hermoso que lo colgué en mi habitación desde hace 28 años. Después de casi 30 años, Rosemary compró una pintura nueva. Así que decidió mandar limpiar el marco con el restaurador de antigüedades, Frank Vicaro. Él pensó que la pintura podría tener algún valor, así que la conservó. Y no le habló de esto a Rosemary. Cuando fui por el marco me di cuenta de que había quitado la pintura y que había puesto madera en su lugar. Le pregunté al respecto y me dijo que así era mucho mejor. Vicaro se quedó con la pintura y se la llevó a una conservadora de arte para tener la opinión de una experta. Me di cuenta de que era algo especial, fuera de lo común. De hecho, la pintura data del Renacimiento y era un exquisito trabajo de arte. Cuando vi la pintura por primera vez, los ojos me recorrieron con sensibilidad y tristeza al mismo tiempo. Realmente me conmovió. Vicaro se fue con la pintura y Dorothy se fue a trabajar, buscando en sus libros de arte. Sorprendentemente, 2 horas después encontró lo que estaba buscando. Cuando llegué a esta pintura de Barbari, había una página completa de esta pintura. Jacopo de Barbari era un pintor veneciano que se consideraba el vínculo entre el Renacimiento italiano y alemán. Durante años, la pintura estuvo en el Museo Weimar en Alemania, hasta que la guerra provocó un cambio. La quitaron para protegerla. A finales de la Segunda Guerra Mundial la llevaron a un castillo donde creyeron que estaría a salvo de los bombardeos.
Pero al final de la guerra, el valioso trabajo de arte desapareció de su casa temporal. Cuando Vicarro supo que la pintura valía una fortuna, ofreció devolverla al museo por un precio. Dijo que quería regresar la pintura, pero que quería dinero. El precio de Vicarro era $100,000. Lo llamó comisión para intermediario. El Museo Weimar dijo que era extorsión y contactaron a la agente especial de aduanas de los Estados Unidos, Bonnie Goldblatt. Como agente especial, estoy entrenada en trabajo encubierto y muchas veces tengo que fingir que soy alguien diferente. Por eso y porque aún estoy activa como agente especial en el área, es importante que no me vean. La agente Goldblatt fingió ser representante de un museo de Nueva York. En ese momento ya no hablaba con el museo, yo era la representante. Le dije en una de las conversaciones, esto fue como un secuestro. Pertenece a nuestro museo, Frank. La queremos de regreso. Y no quería ceder. Y nadie sabía dónde Vicarro tenía escondida la valiosa pintura. Y por supuesto no le iba a decir a la representante del museo dónde estaba la pintura. Y me preocupaba que podíamos perder esta pintura de nuevo, y esta vez para siempre. La agente Goldblatt estaba desesperada por tener pistas de dónde estaba la pintura. Algo que dijo fue, la pintura es hermosa. La veo todas las noches. Como Vicarro habló de más, la agente Goldblatt imaginó que la pintura estaba en su casa u oficina. Encubierto con otro agente visitamos a Frank. Pretendimos que estábamos interesados en la tienda y hablamos con Frank. Yo podía verlo. Aunque traté de no hablar, me preocupaba que Frank reconociera mi voz. La pintura no estaba en lugar visible. Después llenamos una forma para la orden de cateo, creyendo que no nos regresarían la pintura. El elemento sorpresa es muy importante para nuestra operación. Lo más importante es que el chico malo no sepa que estamos tras él. Porque una vez que lo saben, no tenemos control, así que siempre trato de llegarles de sorpresa. Armado con la orden de cateo, un equipo de agentes llegó a la oficina de Vicarro. Le dijimos que sabíamos que tenía la pintura y él dijo, no está aquí. Le dijimos, bien, entonces tendremos que catear tu casa. De pronto Frank recordó dónde estaba. El señor Vicarro tenía la pintura guardada en su tienda, debajo de un panel en el techo, encima del escritorio en su oficina. Se subió en un archivero y salió el barbari. Teníamos que recuperar esta gema que estuvo perdida 50 años. Y ahí estaba frente a nosotros. Después de saber que Vicarro tenía la pintura por Rosemary Fall, los agentes la visitaron. El timbre sonó y cuando abrí había 3 personas mostrando placas doradas. Me quedé impactada. Pero Rosemary se sorprendió más cuando supo que la pintura que estuvo colgada en su pared 28 años costaba $5 millones. Me impresionó que la obra de arte que estuvo en mi pared todos estos años costara $5 millones. Y a veces sufría por el dinero para pagar la renta. ¿Pueden imaginarlo? Así que después de medio siglo, la pintura finalmente regresó a su lugar, el Museo Weimar. La pintura pudo ser destruida tantas veces a lo largo de la historia. Después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, la robaron y la llevaron a Estados Unidos sin saber lo que era. Sinceramente fue un viaje increíble. Dios sabrá cómo llegó a Estados Unidos. Y pensar que estuvo en la casa de esta mujer todo este tiempo. Si no hubiera llevado a limpiar el marco, seguiría colgada en mi habitación sin que yo supiera cuál era su valor. Y probablemente seguiría ahí hasta el final. Cuando la gente buscara entre mis pertenencias, probablemente la destruiría. La Fiscalía de Estados Unidos acusó a Frank Vicarro por posesión de propiedad robada, pero como no tenía antecedentes criminales, cumplió una sentencia mínima de 1 año y se retiraron los cargos. ¿Cómo llegó la pintura de Alemania a Nueva York para empezar? Eso sigue siendo un misterio. Esta historia salió de los expedientes del Departamento de Policía de Vancouver
Caso número 151985. Se refiere a una joven madre cuyos 8 hijos estaban en peligro. Obtuvo ayuda del policía más cercano, tirando de su pierna y graznando. Debajo del puente grande. Nadie sabe su nombre verdadero. En el reporte, el oficial de policía se refirió a ella como Madre Ana de Real, ciudadanía canadiense, robusta, color de cabello castaño claro, estilo de peinado corto. El reporte declara que la Madre Ana de iba caminando por la acera 1500 de la calle Granville con sus 8 patitos, nombres desconocidos, cuando los 8 cayeron en una alcantarilla. La mamá Ana de Real no podía dejar a sus hijos, pero la calle, cercana a la orilla de un riachuelo falso, estaba desierta. ¿Dónde encontraría ayuda? La respuesta llegó cuando vio a Ray Peterson, de la policía de Vancouver. Estaba en la acera, en Granville. Y me bajé del auto y la pata venía corriendo por la calle. De acuerdo con el reporte oficial, la Ana de Real se acercó al policía Peterson a las 6:27 horas. Se acercó a mí y comenzó a jalar mi pantalón. Y hacía ruidos horribles y graznaba. Y la pata dio la vuelta y regresó por el camino. El reporte asinta que caminó 20 metros a la alcantarilla y la rodeaba mientras graznaba. No le presté atención y en eso me alejé. Determinada a vencer la barrera del lenguaje, la mamá Ana decorrió a Ray una segunda vez. La pata regresó al camino graznando y comenzó a caminar en círculos y brincaba. Después regresó y se acostó de nuevo. Algo no andaba bien. Peterson se acercó y se asomó a la alcantarilla. Vi un grupo de patitos en el drenaje. A 1,5 metros había lodo, estiércol y demás. Algunos de ellos se colgaban del estiércol. Pensando rápido, Ray Peterson pidió refuerzos. El sargento Randy Kellings y el agente John Schilling llegaron a la escena. Llegaron y se asomaron por la alcantarilla y vieron a todos los bebés. Nos dimos cuenta que teníamos un dilema y que teníamos que encargarnos de él. La mamá Pata estaba graznando, preocupada, todo el tiempo. Me preocupaba que si nos tardábamos mucho, los patitos fueran arrastrados, todos a la salida del drenaje, y temíamos perder a los patitos. La mamá Ana de Real esperaba que los oficiales pudieran quitar la alcantarilla usando sus manos, pero pesaba demasiado. A Larry Cahat, del servicio de remolque, lo llamaron para el rescate. Pensé que iba por un vehículo robado o algo así. Y estaban 3 oficiales de policía alrededor de una alcantarilla viendo hacia abajo. La pata estaba ahí, graznando. El reporte dice que mientras la mamá Ana de Real esperaba el camión de remolque, rodeaba la alcantarilla y graznaba repetidamente con desesperación. Pero después, su humor cambió. Una vez que comenzamos a trabajar, levantamos la alcantarilla y la mamá se quedó tranquila y no volvió a hacer ningún sonido. El remolque levantó la alcantarilla y la dejó a un lado. Los patos estaban ahí. Mientras tanto, conseguí un colador de vegetales y saqué un patito a la vez. Mientras los patitos eran liberados de las sucias y olorosas aguas, su madre observaba para asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo. No graznó ni se movió. Esperó hasta que sacaron a los 8. De alguna forma sabía que habían 8. Tal vez un pato puede contar. Fue sorprendente, realmente sorprendente. Y tan pronto como los 8 salieron, se levantó y comenzó a caminar. Randy le mostró cómo llegar a Falls Creek y caminó con ella hasta donde estaba el agua. La familia Pato estaba agradecida de estar junta de nuevo. Se contonearon hasta el arroyo y se alejaron nadando. Nos sentimos muy bien.
por lo que habíamos hecho. Vemos situaciones generalmente trágicas y desagradables, y esta realmente nos hizo sentir bien. Caso cerrado. Fin del reporte. Enseguida, vean cómo este escultor forense ayuda a la vida a identificar a la muerte. Puedes ver la forma de un rostro al pasar los días. Lo vi lentamente, pero era seguro que era el rostro de John Doe. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. Incluso cuando las investigaciones llegan a un callejón sin salida, los policías dedicados nunca se rinden y los ayuda a veces la suerte o el destino. Esta historia es de cómo dos casos se resolvieron a la vez, por un artista con un don especial y un detective que acertó a 1 en 1.000.000. Dos rostros. Una mañana de mayo, la Policía Estatal de Pensilvania recibió una llamada de urgencia. Nos notificó un granjero que había encontrado un cuerpo en su maizal cuando estaba arando. No había huellas, no había joyería, no había billetera, no había nada con qué identificarlo cuando lo sacamos de la tierra. La única esperanza de identificar el cuerpo estaba en el escultor forense Frank Bender. Existen dos tipos de trabajo forense con los que estoy involucrado. Uno es la progresión de edad, donde muestro la edad de un fugitivo, como se verá después de un número de años. La otra fase de mi vida forense es ponerle rostro a los cráneos, que es reconstrucción facial. Reconstruyo a la muerte para que los vivos puedan identificarla. Una vez que Frank Bender termina su escultura, sacamos un panfleto de persona extraviada con la vista frontal y lateral. La publicamos por toda la nación para ver si alguien reconocía a esta persona. Sé que cuando tengo un caso, las posibilidades de identificarlo son mínimas, porque vienen a mí como último recurso. Ya intentaron otras cosas, probaron con huellas digitales o registros dentales. Soy el último recurso. Las habilidades de Frank Bender han hecho que trabaje en casos estatales y federales simultáneamente. Frecuentemente trabajo en varios proyectos al mismo tiempo. Y en este caso estaba haciendo una reconstrucción facial para la Policía Estatal de Pensilvania y estaba haciendo una progresión de edad para la Policía del Condado. El estado de Pensilvania investigaba el cuerpo encontrado en el campo. En el caso federal estaba involucrado un sujeto que estaba huyendo. Las fotografías más recientes tenían más de 12 años. El detective Paul Schneider quería hacer lo posible para atrapar al fugitivo. Necesitábamos la ventaja de ver cómo era hoy en día. Y Frank metódicamente formó el rostro que hasta su madre podría reconocer. Durante su investigación, el detective Schneider frecuentemente pasaba por el estudio a ver el progreso de los dibujos. Paul veía el progreso de los dibujos y al mismo tiempo le mostraba el otro trabajo en el que estaba. Podías ver cómo el rostro tomaba forma al pasar los días y en cierta forma el cráneo tiene personalidad porque Frank les da personalidad. Puedes ver la forma de un rostro al pasar los días. Lo vi lentamente, pero era seguro que era el rostro de John Doe. Frank primero terminó el retrato de progresión de edad y su trabajo ayudó al detective Schneider a capturar al fugitivo pocas semanas después. Schneider fue a ver a Frank para darle la buena noticia en persona. Cuando llegué estaba sentado frente al busto en el que estaba trabajando. Frank sabía que los oficiales de la Policía Estatal de Pensilvania estaban ansiosos de establecer la identidad del cuerpo en el campo. Le dije, Paul, lo hiciste excelente en el otro caso, ¿por qué no me ayudas en este? Le dije, Frank, ¿estás loco? ¿Sabes cuántas personas extraviadas hay en el mundo? Y esperar a que descubra quién es él. Schneider se despidió de Frank, salió del estudio y se dirigió a casa. Pero antes, pensó en detenerse en el precinto.
Fue una simple decisión que podría tener fatales consecuencias. Camino a casa, pasé al trabajo por la correspondencia y me encontré con el detective Piperno, que tenía un caso de una persona extraviada. El detective Bob Piperno estaba revisando el expediente de 7 años en ese momento y tenía una hoja en la que estaba la fotografía de un hombre extraviado. Incluso los policías experimentados no podían creer lo que sucedió después. Le mostré al detective Schneider la foto de la persona extraviada, Eddie Myers. Y dijo, ¿lo conoces? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿cómo es eso? Y le dije, acabo de verlo hace 15 minutos. Piperno me miró como si estuviera loco. Me dijo, no sé dónde está el cuerpo, pero su cráneo está en la oficina del señor Bender. Durante semanas, Schneider observó a Frank construir el rostro del hombre no identificado que encontraron en el maizal. Increíblemente, el rostro era el rostro de la persona extraviada del detective Piperno. Cuando el detective Schneider me dijo que el de la foto era Eddie Myers, no podía creerlo. Después llamé a Frank por teléfono y le dije, identifiqué a tu sujeto. Hubo un silencio en el teléfono y le pregunté, ¿me escuchaste? Y le dije, tengo una fotografía, te la llevaré. Creí por el tono de la voz de Frank que pensaba que estaba mal de la cabeza. El detective Schneider fue corriendo al estudio de Frank para mostrarle la seriedad de su palabra. Llegó y me mostró la fotografía de Edward Myers y estaba seguro de que se parecía a él. No podía creerlo. Las posibilidades de que Paul Schneider viera la fotografía 20 minutos después de estar en mi estudio, creo que son incalculables. No sé qué decir. En verdad, no sé qué decir. Tampoco Wood lo sabía, a quien le habían asignado determinar la identidad del cuerpo encontrado en el maizal. Irónicamente, él y Piperno trabajaban en el mismo caso desde 2 ángulos opuestos, como un cuerpo no identificado y como una persona extraviada. Recibí una llamada del estudio de Frank Bender y me dijo que creía que sabía quién era mi John Doe. Buscamos el registro dental forense que pudimos comparar. Fue casi increíble. Gracias a un artista talentoso y a una sorprendente serie de coincidencias, el cuerpo no identificado fue identificado como Edward Myers. Y hasta entonces fue cuando los detectives supieron qué sucedió. Resultó que Myers fue asesinado por un compañero por una deuda de apuestas de juego. Poco después arrestaron a su asesino y se declaró culpable. Ayudar en este caso me dio una verdadera satisfacción, porque no solo pudimos identificarlo, también hubo un arresto. Pudieron traer a John Doe a California y tirarlo ahí, pudieron llevarlo a Nueva York. ¿Cómo vas a encontrar a alguien así? Encontré a John Doe en 20 o 25 minutos. Aquí tienes a un policía de entre miles, literalmente en Pensilvania, y entra en un estudio y ve un busto que no está completo. Va a la estación y habla con otro oficial de policía que está buscando a una persona extraviada. Si no hubiera ido por la correspondencia, no hubiera visto la fotografía. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las probabilidades? Probablemente podría decir que las posibilidades de que lo haga de nuevo es nunca. Frank Bender comenzó a hacer reconstrucción forense en los casos de la policía en 1976. Desde entonces, ha tenido un increíble 85% de éxito identificando tanto a víctimas como a criminales. Después, estos gemelos fueron separados al nacer, y cuando se reunieron 39 años después, no podían creer lo que tenían en común. Fue algo impresionante saber de tantas similitudes. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. Jim Lewis, de Elida, Ohio, creció sabiendo que era adoptivo y que en alguna parte tenía un hermano gemelo. Durante años, Jim se preguntaba si él encontraría a su gemelo y cuánto tendrían en común. La respuesta fue mayor de lo que él podría sospechar. Los gemelos Jim. Jim
Jim Lewis fue adoptado por una familia amorosa que también adoptó a unos hermanos gemelos. Al crecer con gemelos en la familia, Jim constantemente recordaba a su gemelo. Eran parientes, eran hermanos de sangre. Muy parecidos y eran amigos, tenían una relación muy cercana, una relación muy estrecha, un vínculo muy especial. Yo sabía que tenía uno en algún lugar y sabía que me molestaría. Desearía estar con mi propio hermano, desearía estar con él para golpearlo y que me golpeara, tal como mis hermanos lo hacen. Jim amaba a su familia adoptiva, pero mientras más crecía, su pérdida lo atormentaba más. Es como si perdieras algo y no pudieras encontrarlo. Y lo estás buscando, pero no está ahí, eso siento. No fue sino hasta que tenía 39 años cuando Jim Lewis finalmente encontró los papeles de adopción que lo llevaron a la corte del condado de Miami. El juez no le dio muchas esperanzas. Lo único que dijo es que le dejaran mi nombre y número telefónico. Eso fue lo único que me dejaron hacer. Jim salió de la corte sin saber qué pasaría después, pero tuvo más suerte de lo que hubiera esperado. De todos los jueces en Miami, Jim habló con uno que conocía a su hermano personalmente. El juez podía reunir a estos gemelos de nuevo. El juez debe haber visto algo en mí que lo hizo recordar y me ayudó. Sorprendentemente resultó que al gemelo de Jim, su familia adoptiva también lo llamó Jim. Jim Springer también sabía que tuvo un gemelo, pero le dijeron que había muerto al nacer. Cuando supe que mi hermano gemelo me estaba buscando, me impacté. Pensé que estaba muerto, así que todo pasó por mi mente. Es que, ¿por qué me buscaba después de 39 años? ¿Me está buscando? ¿Necesito un riñón? ¿Fue destituido? Es que todo se me ocurrió y me pasó por la mente antes de conocerlo. La preocupación de Jim Springer desapareció cuando se conocieron. Abrí la puerta del frente y fue como si me viera a mí mismo. Su postura, su forma de hablar, su naturaleza, tal como yo. Fue genial. Me sentí muy bien con él, sentí la bienvenida. No fue como conocer a un extraño. Fue como cuando has dejado de ver a un amigo durante muchos años. Pero después los hermanos gemelos comenzaron a hablar y fue cuando comenzaron las sorpresas, una después de la otra. Ambos fumamos la misma marca en ese momento, bebemos la misma marca de cerveza, nos gusta la misma música. Esto no fue todo. Ambos Jim tenían talento de carpinteros y habían construido cercas blancas alrededor de los árboles en sus jardines. Fue impresionante descubrir tan grandes similitudes entre nosotros. Fue algo realmente maravilloso. Además, fue una después de la otra. Mientras más se conocían, más increíbles eran las similitudes. Se sorprendieron de saber que ambos trabajaron con la policía durante 6 años en el mismo periodo. Él fue oficial para el condado Allen y yo fui oficial para el condado de Miami. Fue en la misma época. Es extraño que jamás nos hayamos encontrado. Hubo otro extraño giro. Resultó que ambos habían llevado a su familia a la misma playa en la misma ciudad de Florida. San Petersburgo no es un lugar muy grande y me pregunto cómo es que no nos cruzamos porque estuvimos en la misma temporada del año. Después descubrieron las similitudes más increíbles de todas, los nombres que tenían en común. Cuando niños, ambos Jim tuvieron perros con el mismo nombre. Ambos tuvimos un perro llamado Toy. ¿Por qué le puse a mi perro Toy? No lo sé. Igual con Jim, fue el nombre que elegimos. Y los nombres iguales no pararon con sus mascotas. Ambos crecieron con hermanos adoptivos llamados Larry. Es de esas cosas que suceden. Suelen ocurrir. Incluso más impresionante, los nombres idénticos continuaron a la siguiente generación. Nuestro primer hijo lo llamamos James Allen. Fue muy extraño. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Tanto el primero como el segundo nombre. Finalmente, contra las probabilidades más remotas, ambos se casaron con mujeres con el mismo nombre. Mi primera esposa fue Linda, igual que la de Jim. Y su segunda esposa se llama Betty, igual que la mía. Es que fue muy irreal.
lo que pasó en verdad. Jim Louis se casó por tercera vez con Sandy desde hace 20 años. Jim Springer aún está felizmente casada con su segunda esposa, Betty. Mi esposa dice que no permitirá que ninguna Sandy esté cerca mucho tiempo. Ahora, 22 años después de su primera reunión, los gemelos siguen comunicándose a diario, aunque vivan a 1 hora de distancia. Creo que hay un vínculo especial entre Jim y yo. Es diferente a los hermanos normales. Lo conozco tan bien y me conoce tan bien que lo hace especial. Los gemelos Jim dicen que ningunos hermanos pueden ser tan unidos ni tan amigos como ellos. Puedo leer su mente y él puede leer la mía. Sé lo que está pensando todo el tiempo y es lo que pienso yo. Es bueno y es malo. No tengo que preocuparme por buscarlo. Sé dónde está, no me preocupa perderlo. Está dicho, estamos juntos de por vida. Bien. Durante años, los expertos que estudian a los gemelos discuten la importancia de naturaleza versus naturaleza, pero las increíbles vidas paralelas entre Jim Springer y Jim Louis los han dejado rascándose la cabeza. Tal vez todas las similitudes entre los Jim, desde el nombre de ellos, el de sus esposas e hijos, solo se puede explicar como coincidencia o fe. La misma fe que finalmente los unió como hermanos y amigos. Enseguida, ¿cómo es que un hombre construyó un castillo de coral? Leeds Colnin declaró que conocía los secretos de cómo se construyó la Gran Pirámide. Tengo que creer que decía la verdad. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continuará. Muy cerca de la autopista en Florida, hay una extraña estructura que la gente ha comparado con las pirámides y con Stonehenge. A diferencia de esos monumentos antiguos, el castillo de coral tiene pocas décadas, pero las preguntas que lo rodean han existido durante siglos. El misterio del castillo de coral. Cuando vi el castillo de coral, estaba impresionado. Es una pieza de poesía escultural. Planetas tallados a mano de 49 toneladas de roca de coral, un telescopio de 28 toneladas alineado con Estrella del Norte, una puerta de 9 toneladas que gira con el toque de un dedo, paredes altas con bloques más pesados que los de la Gran Pirámide, 1100 toneladas de coral esculpido. ¿Cómo es que este trabajo lo hizo solo un pequeño hombre llamado Edward Leeds Colnin? Tenemos a un hombre de 45 kilos, trabajando solo e increíblemente levantando bloques de piedra de 30 toneladas. Por favor, no me pregunten cómo lo hizo, porque es uno de los enigmas del castillo de coral. Con los años, Ed le contó su historia a miles de turistas. Cómo de joven, en Latvia, antes de la Primera Guerra Mundial, el amor de su vida lo dejó plantado. Una chica a la que se refería como mi dulce 16. Con el corazón roto, Ed abandonó su tierra natal para siempre. En 1918 empezó una nueva vida en Florida, una cálida y hermosa tierra donde todo puede ser posible. En aquellos días el sur de Florida era mágico y veía el cielo y la Vía Láctea, las estrellas fugaces. Estaba impresionado. Y trabajando por las noches, siempre solo, Ed sacó el coral de debajo de sus pies. Se construyó un nuevo hogar para él y para la chica que esperaba que algún día cambiara y lo siguiera a través del mar, su dulce 16. Construyó una mesa en forma de corazón donde podrían cenar debajo de las estrellas, reclinables de piedra donde descansarían, al igual que una cama de coral y una cuna para el niño que esperaba que tuvieran. Mientras esperaba a su dulce 16, Ed compartió su increíble creación con el público por un precio, pero nunca dejó que nadie lo viera trabajar a ningún precio. Podía sentir cuando alguien lo veía y dejaba de hacer lo que estaba haciendo, se sentaba en los bloques y pateaba sus tobillos. Incluso el gobierno vino a visitarlo a tratar de determinar qué hacía, pero no permitió que nadie lo supiera. Ed solía usar simples herramientas, muchas de ellas hechas con partes de autos, pero en 1920 y 1930 nadie podía ver cómo esas herramientas creaban todo.
El misterio del castillo de coral da vuelo a historias que parecen estar más allá de lo creíble. Los niños juraban que lo veían caminar junto a las piedras mientras las levitaba. ¿Imposible? Christopher Dunn no está tan seguro. Piensa que aunque Ed nunca pasó del 4º grado, obtuvo conocimientos que estuvieron perdidos durante miles de años. Leeds Colney declaró que conocía los secretos de cómo se construyó la Gran Pirámide. Y después de venir al castillo de coral, tuve que creer que decía la verdad. Don apunta al folleto que Ed escribió en 1945, dando la teoría de que todo se encuentra en las fuerzas magnéticas individuales. Así que especularía que Ed estaba decidido a utilizar los elementos magnéticos con el coral y a anular las fuerzas de gravedad en el bloque. Ciertamente no creo que haya secretos antigravedad. Creo que los secretos son tecnología básica, tecnología primitiva que otros constructores antiguos habían usado. No veo nada mágico en esto. No hay ovnis involucrados. Sí, hay escépticos y que Dios los bendiga. Creo que son necesarios. En su herramienta puedes encontrar una polea con una cadena de 10 toneladas y una polea con cadena de 2 toneladas, pero lo que no se explican es cómo pudo levantar un bloque de piedra de 30 toneladas. ¿Era ciencia o una especie de superciencia? Ed nunca dio la respuesta a ningún ser viviente. Murió llevándose sus secretos a la tumba. En 1951, Ed colgó un letrero que simplemente decía: fui al hospital. Y 3 días después murió. Su dulce 16 nunca vino, pero es posible que nunca existiera, en primer lugar. En 1996, un investigador fue a ver a la familia de Ed en Latvia y descubrió que fue por política y no por amor que Ed dejó Latvia. Ed Liskolding era un luchador armado contra Tsar y su política secreta, y de su dulce 16 nadie había escuchado. Pero si su dulce 16 no era el amor perdido de Ed, ¿quién o qué era ella? Algunos piensan que dulce 16 era una palabra clave para el antiguo secreto de ingeniería, pero tal vez la respuesta nunca se sabrá. Así que el misterio del castillo de coral permanece cerrado entre sus piedras silenciosas. Creo que hoy en día, si tuviéramos el secreto de Leeds Colney, podríamos anular los efectos de la gravedad y el mundo sería completamente diferente. Nunca le dijo su secreto a ninguna persona, eso se los garantizo. Es un misterio increíble. Era un hombre increíble. Enseguida, millones de personas juegan cricket, pero nadie ha visto un partido como este. En el cricket, en los 30 años que he jugado, nunca vi algo como esto y fue muy impresionante, por decir algo. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. Los norteamericanos pueden decir que sucede en un juego de cricket. Algo que tiene que ver con pelotas, bats y palos y 2 equipos de 11 hombres vestidos de blanco. Y si piensan que un partido normal de cricket causa confusión, esperen a ver lo que pasó en Inglaterra un domingo por la tarde. 22 Patel. Hasta ahora este incidente nunca había ocurrido. Y se está registrando para que no pase de nuevo. Bien, caballeros, pidan. Cuando 2 equipos ingleses amateurs llamados Yorkshire LPS y Amar Milan se enfrentaron, fue un juego que nadie podría olvidar. Fue lanzada por Patel y bateada por Patel, sin mencionar que la atrapó Patel. ¡Buen trabajo, señor Patel! ¿Y qué tal cuando Patel sacó a Patel? Y después Patel la atrapó. ¡Mala suerte, Patel! Hubo un poco de complicación cuando todos son... Y todos son Patel. Los 22 jugadores de los 2 equipos, los 2 equipos que enfrentan 2 veces al año, pero nunca lo hicieron así. Nunca tuvimos 22 Patel, y la verdad no creo que se repita en mucho tiempo.
Algunos eran parientes, otros eran amigos, aunque Patel es el apellido 21 más común en India. En ese campo de juego en Inglaterra fue el número 1. No es una condición ser Patel para estar en nuestro equipo, pero todos éramos Patel. Se supone que no todos eran Patel. Antes del juego, Yorkshire tenía un jugador llamado Yash Davi, pero estaba estudiando para un examen, así que tuvo que ser reemplazado. Y lo reemplazaron con otro Patel, así que en lugar de 10 Patel, tenemos 11 Patel. En el cricket, en los 30 años que he jugado, nunca vi algo como esto y fue muy impresionante. Los dos umpires se dieron cuenta de que en los equipos todos eran Patel cuando revisaron las listas individuales antes del partido. Antes de empezar, vamos por la lista de jugadores. Es parte de este bello juego. Me acerqué y le dije, creo que hay un error porque tengo 11 Patel, y me dijo, pues sucedió algo porque tengo lo mismo. Tal vez tenemos un problema. Revisamos 2 veces, de hecho fuimos a los vestidores y revisamos, y cuando salimos solo dijimos buena suerte. La confusión alcanzó un clímax cuando Patel recibió una llamada. El celular de uno de ellos sonó y el umpire vio a su alrededor y dijo, Patel, ¿puedes callarte? Y todos dejaron de hablar. Sí, es muy extraño. El resultado final, a pesar de todo lo que Patel y Patel hicieron, Yorkshire venció a Arma Milan 106-75. ¿Quién tuvo el marcador más alto? Adivinen. Más allá de lo posible. Continúa. En este programa escucharon 2 historias de personas con los mismos nombres. Y aquí está la última historia más allá de lo posible que involucra a un perro llamado Patch. Un día, Patch se alejó de su casa y su dueña estaba triste. Puso avisos en los postes y en las ventanas de las tiendas. Habló con los veterinarios del vecindario, esperando que alguien hubiera visto a Patch y lo llevara a casa. Pero pasaron 7 semanas sin suerte. Temía que no volvería a ver a Patch de nuevo. Además, esta mujer estaba tratando de deshacerse de sus muebles viejos, así que puso un anuncio en el periódico. Una pareja llamó de una ciudad a 32 kilómetros y dijo que estaba interesada por los muebles. Mientras hablaba con la mujer, mencionaron al perro que encontraron 7 semanas antes. Un milagro. Ellos tenían a su perro, que le regresaron. Aún más increíble fue que la pareja decidió llamarlo Patch. Cuando no hay respuestas simples a los misterios de la vida, buscamos explicaciones que van más allá de la imaginación, más allá de la razón, más allá de lo posible. Soy Melissa Etheridge. Hasta luego. Si tiene una historia más allá de lo posible que compartir con nuestro público, por favor escríbanos a la dirección que aparece en su pantalla. Para mayor información sobre Más allá de lo posible, visítenos en www.lifetimetv.com. Más allá de lo posible. Una mujer tiene una premonición sobre su hijo que va a nacer y su premonición se cumple. De pronto un hombre siente que tiene que llamar a casa justo cuando su esposa sufrió un ataque al que tal vez no sobreviva. Y un grupo de estudiantes deciden ser Cupido con su maestra, con resultados que nadie hubiera predicho. Hola, soy Melissa Etheridge. Están a punto de ver estas y otras historias, dramas de la vida real contados por las personas que los vivieron. Personas cuyas vidas cambiaron por eventos que están más allá de una simple coincidencia. Más allá de lo posible.
Hoy, en Más allá de lo posible, esta mamá tuvo el extraño presentimiento de que algo terrible le pasaba a su hijo, que aún no nacía. Recuerdo que estaba sentada a un lado de la cama, cerré los ojos y supe enseguida que algo malo le ocurría. Pero después recibió un mensaje misterioso y nadie puede explicar lo que sucedió después. Además, es convicto, se fugó, está armado y es peligroso. Uno de los crímenes por los que se enjuició fue por conspiración y distribución de cocaína. El caso estaba frío hasta que este veterano agente del FBI siguió una extraña urgencia que no tenía sentido. ¿O sí? Y después envió una fotografía suya con 2 perros. Y las chicas hicieron mucho alboroto por los perros. ¡Mire! ¡Tienen perros! Un sujeto con perros y unas chicas alborotadas. Aunque no lo crean, esta es una historia romántica con un increíble giro. Más allá de la intuición, de la razón, de los sueños, de la ciencia y del amor. Más allá de lo posible, con Melissa Etheridge. En la pequeña ciudad de Smyrna, Tennessee, una joven madre se colapsó en la cocina de su casa. Estaba sola, con su hijo de 5 años. Su única esperanza de recuperación llegaría en 6 horas. Justo a tiempo. A la 1 p.m. de una tarde de sábado, Tracy Eisenman comenzó a sentirse mareada. Cayó al suelo. No podía moverse. Mientras ella estaba paralizada en el suelo, su esposo Kurt, un piloto aviador, estaba a 1.120 kilómetros en Dallas, Texas. Él tenía el terrible presentimiento de que había problemas en Tennessee. Estaba conduciendo y sentí una terrible necesidad de llamar a casa. No traía mi celular, así que fui a una tienda pensando que podría usar su teléfono. Kurt se sorprendió cuando su hijo Casey respondió a la llamada. Cuando Casey contestó, me preocupé un poco porque no dejamos que conteste el teléfono. Le dije que mamá estaba en el piso y que no me hablaba. Ahora estaba más preocupado, mi corazón estaba en la garganta y pensaba, ¿qué está sucediendo? Podía escuchar el miedo en su voz. En eso, la llamada de Kurt fue accidentalmente desconectada por una persona de la tienda. Trató desesperadamente de llamar, pero su hijo seguía sujetando el auricular y Tracy no podía decirle que colgara. Le preguntaba qué pasaba, pero no podía hablarme. Casey se dio cuenta de que su mamá necesitaba ayuda. Corrió por un vecino. Le dije que mi mamá estaba tirada en la cocina y él llamó al 911. Mientras una ambulancia venía en camino, otro vecino colgó el teléfono y Kurt finalmente pudo comunicarse. Dijo, no sé qué le sucede, no nos habla, parece normal, es que no está sangrando, pero no nos dice nada. Y entonces fue cuando llegaron los paramédicos. Tracy estaba completamente insensible. Comprendía completamente todo durante el calvario, pero era como si estuviera encerrada en mi propio cuerpo o algo así, porque no podía hablarles ni expresarles nada. Mientras los paramédicos trabajaban con Tracy, Kurt corrió al aeropuerto para tomar el siguiente vuelo a Nashville. Afortunadamente, el vuelo 230 se había retrasado 20 minutos y Kurt llegó antes de que se cerrara la puerta. Mientras Kurt abordaba el avión en Dallas, llevaban a Tracy a emergencias en Nashville. Minutos después, le enviaron un mensaje a Kurt del hospital, en el que le daban el terrible diagnóstico. Tracy tuvo un infarto mayor. Tenía un coágulo que bloqueaba una de las 3 arterias principales del cerebro. Y ese tipo de infartos tiene un gran porcentaje de mortalidad. Y les dije, sea lo que sea, cuiden de ella, es mi vida. La doctora de urgencias le dio la otra noticia. Dijo, hay otro problema, creo que no está consciente de él. Y le pregunté qué hay y contestó, su esposa está embarazada. Era lo que menos me esperaba, porque habíamos intentado 4 años y nos habíamos dado por vencidos. Los doctores recomendaron un procedimiento altamente experimental. Una droga que deshace coágulos y se suministra a través de un catéter dirigido directamente al lugar del bloqueo. Pero el tiempo era crítico. El tratamiento debía administrarse en las siguientes 3 horas.
Los doctores necesitaban autorización por escrito y Kurt estaba al menos a 2 horas de ahí. Después de que pase cierta cantidad de tiempo, no es seguro administrar el tratamiento y estábamos en un dilema porque Kurt estaba en un avión mientras nosotros hacíamos los procedimientos diagnósticos. Ciertamente ella no podía firmar ningún papel autorizando el tratamiento ni dar su consentimiento verbal. Aunque Kurt llegara a tiempo para dar el consentimiento, aún había otro problema. Nadie que supiéramos había sido tratado con el tratamiento trombóltico estando embarazada. Después de las 5 p.m., el avión de Kurt aterrizó en Nashville. Inmediatamente se dirigió al hospital. La posibilidad de que Tracy recibiera el tratamiento se agotaba. Afortunadamente llegó con una escolta de policía justo a tiempo para que comenzara el tratamiento. Ya habían introducido el catéter en ella. Llegó al cerebro a través del cuello y encontraron el coágulo. Estaban listos para administrar la droga. Me dijo, me alegra que llegara, necesito su aprobación para terminar con esto. La droga que deshace los coágulos es muy potente y debe administrarse en 4 partes. Los doctores irían revisando el progreso de Tracy, inyectando y revisando el bloqueo. El riesgo para Tracy y su hijo era enorme. Si administraban medicamento de más, sufriría de hemorragia y moriría. 25% de la dosis se inyectó lentamente. Como en 1 hora y media inyectamos más de la dosis y el bloqueo seguía ahí. Recibió otro 25% y el bloqueo continuaba ahí. Estaba totalmente bloqueado. Esperamos y esperamos y esperamos. No recuerdo cuánto tiempo, pero sentí que fue una eternidad. Habíamos dado la tercera fracción y en 90 minutos el arteriograma no mostraba muchos cambios y llegaba al final de su dosis porque solo nos quedaba una fracción que administrarle. Quedaba una oportunidad. La vida de Tracy literalmente dependía de que la droga funcionara esta vez y las posibilidades estaban en su contra. Si algo bueno va a suceder, esperas verlo al 50%, en especial al 75%. Era muy preocupante porque solo quedaba 25% que administrarle y estábamos muy preocupados en ese punto porque ya no podríamos ayudarla. Los doctores le aplicaron la 4ª y última inyección a Tracy. Solo quedaba esperar y desear. Era su última oportunidad y cuando tomamos la última imagen del fondo, el coágulo se había deshecho. Era increíble, estábamos exaltados. Recuerdo que brincaba de gusto, todos estábamos felices. Incluso las lágrimas se nos salieron. Y algo más increíble sucedió ese día. Nunca habían visto a alguien que se moviera en la camilla. Ella movió la mano. Estaba tratando de tocar su estómago para preguntar cómo estaba el bebé. Pero se necesitaron 2 semanas más en el embarazo de Tracy para que los doctores determinaran la condición del feto. Mientras tanto, continuaba asombrando a todos. Mejoró tan rápido y tan dramáticamente que pudo salir caminando del hospital 4 días después de que se le atendió. Es una recuperación neurológica increíble. No puedo pensar en ningún paciente con ese tipo de infarto que se recupere tan rápido. Finalmente, 2 semanas después del infarto y con 8 semanas de embarazo, los doctores le realizaron un ultrasonido. El bebé parecía sin daños. El 17 de enero del 2000, Tracy dio a luz a un saludable varón, Cole Allen. Después del parto, cuando los doctores lo sacaron y dijeron, bien, tiene 10 dedos en las manos y pies, pude respirar y descansar un poco. Tracy y Cole estaban vivos gracias a la intuición de su marido, a una secuencia perfecta de eventos y a que un niño de 5 años pensara rápidamente. Creo que está feliz porque le salvé la vida. Sí. Es un verdadero héroe en esta historia, porque sin él se hubiera quedado en el piso todo el día. Tiene un lugar especial en mi corazón. Me salvó y salvó a nuestro otro hijo.
El traficante Chapman Green Reynolds eludió al FBI durante años cuando el agente especial Jack Trimarco fue asignado a seguirlo. Trimarco tenía experiencia y era despiadado, pero no sería suficiente para resolver uno de los peores casos en su carrera. Necesitaba un poco de suerte. En la costera. Chapman Reynolds había estado huyendo 3 años cuando su caso cayó en el escritorio del agente especial Jack Trimarco. El caso de este fugitivo es un caso frío. El FBI se involucró en la búsqueda por petición de la Agencia de Fuerzas contra Drogas. Uno de los cargos federales que se le imputaba era conspiración y distribución de cocaína. Chapman Green Reynolds Jr. estaba armado, peligroso, drogadicto y distribuidor. La investigación se centró en la playa Venice, California, donde Reynolds distribuía sus drogas. Trabajé en el caso por 2 años sin ningún éxito. Reinterrogué a todos los que habían sido interrogados, su novia, la familia de su novia, interrogué a su madre, a su padre y a su familia, parientes, socios, amigos. Todos negaban haber visto a Reynolds y algunos decían que había muerto en un accidente. Pero el agente Trimarco se rehusaba a darse por vencido. Decidió tratar un acercamiento diferente. Mi primer movimiento fue obtener una foto de Chapman. La que tenía el FBI era como de 10 años antes, pero el laboratorio la actualizó y la llevé conmigo a Venice. El agente Trimarco también fue a la oficina local de correos. El agente especial Jack Trimarco se acercó a la oficina postal, me mostró su placa, la información del caballero, una fotografía y su descripción. Me dijo que este sujeto estaba armado y era peligroso. Le mostré la foto, ella la miró, la estudió y estaba segura de que jamás había visto a esa persona en el área. Me preguntó si era posible estar al pendiente y le dije que no había problema y seguí con mi trabajo. Varias semanas después, el agente Trimarco estaba trabajando en otro caso que involucraba autos robados. Trabajamos toda la noche y nuestro supervisor nos dijo como a las 8 de la mañana que nos podíamos ir. El agente Trimarco estaba exhausto, pero no pudo ignorar el poderoso impulso de dirigirse a la costera en la playa Venice. Me subí al auto y en lugar de dirigirme al norte, en la 405, que es por donde llego a casa, decidí conducir al sur, a Venice. No sé si era el factor fatiga. Recuerdo que estaba pensando, ¿por qué hago esto? Pero seguramente cuando di la vuelta, supe a dónde iba. Parecía una buena idea en ese momento, a pesar del hecho de que no podía esperar por llegar a casa y dormir. Una vez que el agente Trimarco llegó a la playa, sucedió algo extraño. Se encontró con Kim Jorda, que estaba en un teléfono público. Increíblemente, ella intentaba llamarlo en ese momento. Estaba en el teléfono, me daba la espalda, y cuando me acerqué, me miró y su mirada era de incredulidad, como si hubiera visto a un fantasma. Colgó el teléfono y dijo, el sujeto de la fotografía, acabo de verlo. No podía creerlo y pasó, boom, 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 uno después del otro. Primero ese sujeto viene a mí y después Jack se acercó a mí. Y eso fue todo. Kim le dijo que Reynolds llevaba una gorra roja y dirigió al agente Trimarco en la dirección correcta. Y después tuve que tomar una decisión, correr a mi auto 180 metros para sacar mi arma, mis esposas, mi placa, o debía correr 90 metros a la esquina y ver si había alguien. Y, francamente, no esperaba ver a Chapman Reynolds caminando por la calle y pensé, que Dios la bendiga, ella cree que lo vio. Pero cuando el agente Trimarco vio a Chapman Green Reynolds, la cacería comenzó. Comencé a correr, a caminar, a correr y a caminar. Y me escondí detrás de un árbol, detrás de un poste, detrás de un auto. El agente Trimarco sabía que era peligroso, que mientras más se acercaba a Reynolds, más se alejaba de sus esposas y de su arma. Muchos fugitivos podrían matar a un oficial e ir a la cárcel por mucho tiempo. Y estamos conscientes de que así es la profesión. Añada drogas a esa ecuación y nadie sabe qué puede pasar. Pero eso no lo detuvo.
Tenía tanto invertido en ese caso y tenía la posibilidad de atrapar a alguien a quien había seguido por mucho tiempo. Decidí ir por él. Grité, Chapman Green Reynolds, FBI. Y fingí que tenía un arma en mi cinturón y le dije, no me haga usarla. Esa no es la situación ideal para arrestar a alguien. Pero el agente Trimarco se las arregló para arrestar a Reynolds. Le sujeté ambas manos en la espalda y me lo llevé. Y mientras llevaba a Reynolds a su auto, el agente Trimarco no podía dejar de pensar que no podía ser tan fácil. Debía ser el sujeto equivocado. No se veía como en la foto. Seguía pensando, ¿cómo diablos pudo identificarlo si ni siquiera yo sé si es el sujeto correcto? No estaba segura de cómo supe que era él, solo lo sentía. En el cuartel, las huellas confirmaron que era Reynolds, y el agente Trimarco no podía creer su buena fortuna. No había razón para que fuera a la playa Venice ese día. No había razón para que no fuera a casa a dormir. Y no había razón por la que la joven del correo lo reconociera, porque ni yo pude reconocerlo cuando lo tenía en custodia. Fue una serie de eventos fenomenales. Enseguida, esta maestra de secundaria recibirá la sorpresa de su vida. Claire estaba asombrada, no sabía qué hacer, pero estábamos felices de completar la misión. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. En la secundaria North Eugene, en Oregon, una maestra nueva llamada Claire Clark impresionó a todos con su trabajo y dedicación. Pero tanto trabajo le restaba tiempo a su vida social. Así que un día los alumnos de Claire trazaron un esquema para encontrarle pareja. Incluso ni ellos pudieron creer lo que sucedió luego. La banda Cupido. El 6 de marzo del 2000 fue un día típico de escuela. Claire terminó sus lecciones y se quedó más tarde para trabajar un poco. Los chicos terminaban su tarea y yo estaba revisando papeles en mi escritorio. Y los estudiantes comenzaron a hacerme extrañas preguntas. Claire, ¿cuál es tu estatura? 1,67. Señorita Claire, ¿con qué celebridad piensa que es parecida? Demi Moore, definitivamente Demi Moore. Bien, ahí está. Después de un par de preguntas les dije, ¿qué están haciendo escribiendo un libro? Y ellos no. Los estudiantes estaban preparando algo. En secreto llenaban una forma para un servicio de citas en línea. Y ella no quería nada de eso. Se acercó y la sujeté y traté de mantenerla lejos y ella quería ver la computadora y le dije que no y ambas íbamos a caernos y me estrellé en el escritorio y me lastimé. Claire trató de detener el plan, pero con un clic en el teclado, su petición estaba en el ciberespacio. Claire estaba asombrada, no sabía qué hacer, pero estábamos felices de completar la misión. Claire estaba molesta al principio, pero se dio cuenta de que no importaba. Nadie respondería de todos modos, pero al día siguiente había 20 emails esperándola. Claire estaba intrigada y decidió pedir ayuda a sus estudiantes. Y le dije a las chicas que ya que me habían metido en esto, tenían que hacer una revisión e imaginar si valía la pena hablar con alguien. Me divertí mucho. Algunos de ellos eran personas muy jóvenes o muy viejas o muy extraños. Había 2 que pensaron que eran buenos candidatos. Claire salió con el soltero número 1. La cita fue un desastre total. Era un perfecto perdedor. Claire estaba a punto de darse por vencida, pero los estudiantes estaban convencidos de que debía darle una oportunidad al soltero número 2, un sujeto llamado Kevin. Envió una fotografía suya con 2 perros y las chicas hicieron mucho alboroto por los perros. ¡Mire, tiene perros! Son los perros más lindos y parece un sujeto muy agradable. Insistían en que tenía que ser el símbolo de una persona muy linda e inteligente, así que le respondimos a Kevin. Kevin Wiles estaba a punto de dejar el juego de citas por internet cuando la solicitud de Claire llamó su atención. Lo que vi fue una solicitud de una persona muy interesante. Sonó muy interesante. Parecía que la autora de esta solicitud no buscaba a alguien para completar su vida, sino para unirla a ella. Kevin le respondió y pidió a Claire que llamara cuando quisiera. El viernes por la noche lo llamó.
Eran como las 11:30 y sonó el teléfono. Para alguien que no se desvela, eso es muy tarde. Era una mujer del otro lado de la línea que se presentó como Claire. Los dos extraños de Internet acertaron en el teléfono y hablaron hasta que amaneció. Después hicieron planes para salir esa noche. En la preparación para la primera cita estaba tan nervioso como siempre. ¿Qué iba a hacer? ¿En qué me iba a poner? Como a las 5 Kevin llegó a mi puerta con un tulipán, lo que me pareció muy dulce. El sentimiento fue mutuo. La noche se evaporó. Llamé como 8 horas después. Era domingo por la mañana. Era un 11 de marzo. Iba a llevar a mis perros a caminar, al menos eso le dije cuando la llamé. Realmente buscaba una excusa para llamarla y decidí que el paseo con los perros sería muy divertido. Fue maravilloso, la pasamos muy bien, hablando y caminando cerca del río. Los estudiantes de Claire, por supuesto, querían un reporte completo. Estaba muy emocionada por este sujeto y todas decíamos, señorita Claire encontró a alguien, pero no creemos que dure ni nada de eso. Lo hizo. De hecho, los siguientes meses, el romance de Internet se convirtió en algo especial. Después, un singular día de octubre, Kevin invitó a Claire a una cita especial. La llevé a un huerto de calabazas. Entonces hicimos un concurso de calabazas entre los dos. Y Kevin estaba tallando la suya y era muy cuidadoso con la de él. Cuando terminamos nuestras calabazas, yo le dije, déjame ver la tuya. Pero Kevin no había terminado aún. Para tener más tiempo, le pidió a Claire que se lavara las manos. Cuando ella regresó, la calabaza ya no estaba. Abrió la parte trasera de su camión y estaba la calabaza con una sortija de diamantes en la nariz y había tallado en la calabaza, ¿te casas conmigo? La observó y finalmente me dio un gran abrazo y es el mejor abrazo que me han dado. Claire se emocionó al igual que sus estudiantes cuando supieron la noticia. Nunca, ni en nuestros mejores sueños pensamos que encontraría a alguien y se casaría con él. Pensamos que sería genial. Los planes de boda eran perfectos. Y Claire quería que sus traviesos estudiantes fueran parte de la ceremonia. Después de todo, si ellos no hubieran forzado las cosas, ella no estaría usando su sortija de compromiso. Claire y los estudiantes comenzaron a planear el gran día, en la escuela, en el auditorio. Pensé que había enloquecido. Le dije, ¿te vas a casar en nuestro auditorio? Pero una locura merece otra. Pensé, a los chicos les gusta el teatro, realmente disfrutan el drama. Me encanta verlos representándolo, nuestra historia era única y ellos eran parte de ella. Así que cuando llegó el día de la boda, el 12 de mayo del 2001, los estudiantes representaron la historia ante un público entusiasta. ¿A qué te dedicas? Soy físico, astronauta, nuclear, bla, 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 bla. Y así fue, amigos, se besaron en la segunda cita. Claire, ¿a ti qué te parecería llevar mi apellido? Y entonces era el momento de que la novia fuera al centro del escenario. Como un grupo de amigos, vinimos juntos y tomamos nuestro papel de Cupido y unimos a estas dos personas. Y fue genial. Claire no tenía dudas. Aún ese día, todo esto le parecía sorprendente. Hubo una serie de cosas imposibles que se unieron para que esto sucediera. Lo primero es que los chicos se preocuparan para llenar una solicitud por su maestra. La segunda es que nadie en el mundo respondería a la nota que escribimos. Tenemos una maestra de secundaria muy agradable que necesita una cita. Y el hecho de que Kevin respondiera, me sorprendí mucho cuando lo conocí porque no se hacía pasar por nadie. Realmente era una persona increíble y cariñosa. Solo algunas almas valientes se atreven a aventurarse en este panteón después de oscurecer. Algunas personas dicen que se sentían como si los estrangularan o alguien tratara de sujetarlos. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. El cementerio Greyfriar. Nunca me había sentido petrificada en toda mi vida. Algunas personas dicen que se sentían como si los estrangularan o alguien tratara de sujetarlos.
Fue como si un dedo pasara por la parte trasera de mi cabeza y pensé, ¿qué fue eso? Y volteé para ver si había alguien ahí y nadie estaba parado junto a mí. ¿Quién o qué está detrás de esos aterradores encuentros con lo sobrenatural? La respuesta está en el corazón de Edimburgo, Escocia, en un cementerio conocido como Greyfriars. Primero, Greyfriars fue un jardín, después un monasterio, hasta que la plaga negra y otras enfermedades azotaron a través de Europa, llevándose millones de vidas. Edimburgo estaba sobrepoblado y no había lugar en el cementerio que utilizaban en las afueras de St. Charles. Se convirtió en cementerio y eso ha sido desde entonces. Durante cientos de años, los parques eran un lugar de soledad y reflexión. Pero a finales de 1998, un hombre en la miseria entró en una tumba familiar grande y desató una fuerza poderosa. Cayó por un agujero en el piso y entró en otra sección subterránea, y esta sección estaba llena de cuerpos, brazos, piernas y cabezas, y cayó en el centro de ellos. Uno de esos cuerpos era del sanguinario George Mackenzie, que fue famoso en el siglo XVII por su persecución a un grupo de religiosos zealots. Los Covenanters eran un grupo de religiosos en Escocia. Los presbiterianos, quienes estaban en contra del rey de Inglaterra, Charles I. Charles I estaba tratando de imponer el episcopalianismo o veneración al estilo inglés en Escocia, y los Covenanters no lo permitían. Aproximadamente 18,000 Covenanters fueron ejecutados eventualmente en nombre de su religión. 2 semanas después de que molestaron la tumba de Mackenzie, extraños incidentes comenzaron a ocurrir. Muchos pensaron que el espíritu de George Mackenzie fue liberado y que había atravesado las puertas de la prisión y del cementerio de los Covenanters, donde enterraron a sus víctimas. Han sucedido numerosas cosas a los visitantes del cementerio desde que este evento sucedió. Lo más común han sido personas quejándose de cortadas y rasguños. Han ido a la prisión de los Covenanters y salen aparentemente sin daños, pero al día siguiente despiertan con cortadas, heridas y ojos morados. Pueden entrar pegados a la pared. Tengan cuidado por donde pisan, por favor. El evento más dramático fue cuando una mujer estaba parada a un lado y ella movió la cabeza hacia abajo, se resbaló y entonces pegó un grito que cayó dentro de la tumba. En 2 años ha habido 30 personas que aseguran haber sido noqueadas en esta sección del cementerio. ¿Qué es lo que el espíritu del sangriento George Mackenzie quiere? ¿Quiere vengarse más de los rebeldes religiosos enterrados aquí? ¿O simplemente le recuerda a los visitantes el terrible poder que alguna vez poseyó? Jan Reese pudo haber sentido ese poder. Sentí mi rostro dormido. Solo mi rostro y solo esta parte. El resto de mi cuerpo tenía una temperatura normal. Era tan fuerte que perdí toda sensación, como si hubiera ido al dentista y me hubiera anestesiado. Y podía tocar mi rostro sin sentirlo, sin sentir mis dedos. Esta fría sensación duró como 20 minutos antes de desmayarme. Sarah Wilson solía creer que los fantasmas, espíritus y poltergeist eran tonterías, hasta que tuvo un encuentro personal con el fantasma de Mackenzie. Es que fue como si algo que hubiera salido de la puerta nos pasara, como si algo estuviera escapando mientras entrábamos. Cuando el número de personas que reportaron ataques empezó a crecer, llamaron al ministro local para que realizara un exorcismo. Pero no tuvo éxito. Y hasta el día de hoy, 70 ataques se han presenciado frente a más de 100 personas. A pesar del peligro, los turistas siguen visitando el cementerio de Greyfriars, aunque muchos juran jamás regresar. Cuando experimentas algo que te petrifica, te hace pensarlo 2 veces. Ciertamente no voy a buscar ni a cazar fantasmas. Esto me hace muy cautelosa. Ciertamente ya no soy escéptica.
Las personas simplemente no creen que van a tener un encuentro con una entidad sobrenatural en un viaje fantasmal, en una ciudad civilizada, en la capital de una nación, hasta que les sucede. Y eso los asombra. ¿Piensan visitar Greyfriars solos? Entonces mantengan esto en mente. Los autores de Drácula, Frankenstein y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde declararon que Greyfriars les ayudó para inspirar sus trabajos espeluznantes. Ahora, ¿aún quieren ir? Enseguida, los doctores dicen que un recién nacido tiene una pequeña oportunidad de sobrevivir. No podía darles ninguna esperanza. Pero mamá tuvo la premonición de que su bebé lo lograría y asombró a la comunidad médica en el proceso. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. David y Joy Radwich, una joven pareja en Missouri, se preparaban para el nacimiento de su segundo hijo. Todo parecía ir bien el primer trimestre, hasta que Joy de pronto tuvo una premonición de desastre. Una premonición que resultó ser cierta. Lo que una madre sabe. Mi esposo y yo terminamos de ver una película e íbamos en el auto. Y recuerdo que pasábamos un puente cuando comencé a sentir que algo malo le pasaba a mi bebé. Sabía en mi corazón que algo le pasaba a mi bebé. Mi respuesta inicial, como esposo de una mujer embarazada, fue: todo va a estar bien. Vas a estar bien. Me enfoqué mucho en tratar de animarla. Sabía que había algo. Estaba absolutamente, un 100% segura de que algo le pasaba al bebé. Pero los doctores de Joy tomaron su premonición como los temores normales de una mujer embarazada. Y cuando su hijo Andrew nació, parecía que los doctores tenían razón al principio. Cuando nació estaba perfecto. Pero cuando Andrew tenía apenas 1 hora, Joy sintió que algo estaba muy mal. Recuerdo que estaba viendo a mi hijo acostado en el cunero y miraba sus ojos y le dije a mi esposo: no hay nada detrás de esos ojos. Se veía solo blanco. Como 30 segundos después, una enfermera vino y lo vio. Estaba impresionada por su color. Estaba gris. Progresó al punto en que se puso gris oscuro. Las enfermeras lo describían como negro. Llevaron a Andrew a terapia intensiva neonatal. No estaba respirando. Todos sus signos vitales fallaban. Tuvieron que revivirlo como 14 veces o algo así, por lo menos 1 vez por hora. Recuerdo que estaba sentada a un lado de la cama, con los ojos cerrados, pensando, y sabía que algo le estaba pasando a él. Los doctores descubrieron que el lado derecho del cerebro de Andrew tenía una hemorragia que provocaría una serie de daños graves, pero eso solo era parte del terrible diagnóstico. Andrew nació con una condición muy extraña, hemiatrofía izquierda. La hemiatrofía es una condición en la que el cerebro muestra impedimentos para crecer o desarrollarse. Al ver los resultados de la resonancia magnética, podías ver que algo estaba mal. Había una parte vacía en lugar de la otra mitad del cerebro. Había fluido. Los doctores le dijeron a Joy y a David que su hijo crecería con un retraso mental severo y que ese sería el mejor de los casos. El peor sería que no viviría más que la infancia. No podía darles ninguna esperanza. Era una situación que no tendrá un final feliz con base en lo que nos habían dicho. La premonición de Joy se había cumplido de una terrible manera, pero cuando su hijo tenía 3 días, recibió otro misterioso mensaje sobre su futuro. Recuerdo que estábamos sentados en la cama viendo televisión y de pronto escuché una voz que me decía: él va a estar bien. No sé de dónde lo sacó, pero dijo: todo va a estar bien. Y era un giro de 180 grados para nosotros. Fue un cambio completo, porque en ese momento temíamos que no lo conociéramos, porque pensábamos que no podríamos cuidar de él.
Pero entonces había un rayo de esperanza. Joy y David tomaron una valiente decisión. Cuidarían de Andrew en casa, donde sabían que pertenecía. Hicimos un juramento, el uno con el otro. Sin importar qué pasara, haríamos todo lo posible para criarlo en un ambiente normal. Nuestro hijo estaba en una cuna, conectado a máquinas con las que sabríamos si dejaba de respirar y debíamos resucitarlo. Los medicamentos mantuvieron el daño de Andrew bajo control, pero no hay medicamentos para tratar el lado derecho de su cerebro, que no crecía. Así que la condición de Andrew seguía siendo terrible. Sorprendentemente comenzó a mostrar mejorías, y los doctores no podían explicar por qué la segunda premonición de Joy se cumplía. El día de Acción de Gracias, mi hijo estaba sentado en la carreola sujetando su botella. Normalmente los bebés no la sujetan hasta los 6 meses, y este bebé, que debía ser severamente retrasado, estaba sujetando su botella a los 3 meses. El daño en el cerebro de Andrew desapareció y le retiraron los medicamentos. Y cuando tenía casi 6 meses de edad, le hicieron otra resonancia magnética. Los resultados fueron más allá de lo creíble. Estábamos tratando con un bebé diferente al que habíamos valorado. Los neurólogos llamaron. Recuerdo que estaba parada en el comedor y me dijeron que no podían explicar los resultados de la resonancia magnética, que estaba en perfecto estado. Increíblemente, la resonancia de Andrew fue la de un bebé perfectamente normal. Los doctores no podían explicarlo, pero su cerebro creció. Médicamente, por mis conocimientos, no puedo explicar por qué su cerebro se reparó, ni cómo se regeneró. Hoy en día, el niño que supuestamente debía tener un retraso mental severo es un niño feliz, extremadamente brillante. Los doctores aún no saben por qué. Los resultados viajan por todos los Estados Unidos para descubrir qué pasó y cómo fue que pasó. Si alguien puede decir mágico o milagroso, esa es la mejor palabra. No sé a qué atribuirlo, pero ciertamente nosotros como familia y él como individuo fuimos bendecidos. Hay mucho que no entendemos porque él es absolutamente perfecto. No hay nada malo en Andrew. Es brillante, es maravilloso, disfruta la vida. Es extremadamente afortunado. Mamá es muy feliz. Enseguida, esta mujer se deprimió cuando perdió su sortija de compromiso. Siempre creí que sería genial que de alguna forma pudiera recuperar mi sortija. Esperen a ver cómo y cuándo la recuperó. Más allá de lo posible, continuará. Más allá de lo posible, continúa. Cuando Judy Kammerer de Hamilton, Illinois, contrató a una asistente nueva, le atinó al premio gordo. La joven no solo era eficiente, sino que resolvió un misterio de 18 años. Dame una sortija. Invierno de 1996. El negocio de Judy, de cuidado de infantes y preescolar, le dejaba poco tiempo para algo más. Necesitaba ayuda y Kim Oliver necesitaba trabajo. Kim estaba estudiando y necesitaba hacer su trabajo social, así que hizo una solicitud para el trabajo y yo necesitaba un asistente, así que me ayudó. Meses después, se arreglaba para la ceremonia de graduación de preescolar y decidió hacer algo fuera de lo normal. Pensé que usaría mis sortijas porque normalmente no lo hago y Kim me preguntó sobre mis sortijas. Vi que se puso sortijas y comúnmente no las usaba, así que le hice algunos comentarios y ella me contó la historia de cuando perdió su sortija. En mayo de 1978, mientras limpiaba un lote vacío que era de ella y su esposo, Judy se quitó su sortija de compromiso. Después se dio cuenta de que la sortija no estaba. Y revisé por todas partes y no pude encontrarla. Los Kammerer regresaron una y otra vez a buscar la sortija extraviada. Rentamos detectores de metales y buscamos por toda el área. Finalmente nos rendimos y aceptamos que la perdimos. Con el tiempo vendimos la propiedad y
Le dijimos a los nuevos dueños y al contratista que si encontraban la sortija de compromiso era mía. Las posibilidades eran mínimas. Aunque las probabilidades de encontrar su sortija eran mínimas, ella conservó la esperanza. Siempre creí que sería genial que, de alguna forma, pudiera recuperarla. Mientras más sabía Kim sobre la historia de Judy, más la intrigaba. Simultáneamente, pensé que cerca de ese lugar, mi abuela y yo encontramos una sortija 18 años antes. Betty Johnson también recuerda ese día. Kim tenía entre 1 año y medio y 2 años cuando encontró la sortija. Y no iba a caminar hasta que no la levantara del asfalto. Kim pensó que podía tratarse de la misma. Sería una coincidencia impresionante, pero Kim decidió pedirle a Judy que le mostrara una fotografía. ¿Sería posible que fuera la misma sortija? En cuanto vi la fotografía, supe que era la sortija que había encontrado 18 años antes. Sorprendida, Kim llamó a su abuela para decirle la increíble noticia. Le dije, Kim, ¿tú estás segura? Y contestó, sí, abuela, la sortija de matrimonio es igual al diamante. Y le dije, si es de ella, devuélvesela. Estaba completamente impactada porque mis deseos se habían cumplido. Mi esposo me colocó la sortija junto a la de matrimonio. Nos miramos y mi esposo y yo nos quedamos pasmados. Se veían tan bien juntas después de todos esos años. Betty estaba feliz por Judy. La solución del misterio de la sortija de Judy la hizo recuperarla. Todo fue por una serie de circunstancias. Si Kim no hubiera trabajado para mí, si no me hubiera puesto mis sortijas, nada de esto hubiera pasado. Ciertamente, es más allá de lo posible. Fue una serie de coincidencias que tuvieron que ocurrir para que se lograra. Enseguida, es un día de perros para la mala suerte de un criminal fugitivo en Atlantic City. Más allá de lo posible. Continúa. Antes de irnos, hay otra historia más allá de lo posible, sobre un fugitivo que perdió su suerte un día. 2 detectives de Atlantic City perseguían a un fugitivo y este terminó su huida en un hotel, pero se escapó por una ventana. El hombre corrió entre los árboles hacia un hotel en la playa. Los detectives pidieron apoyo a la policía para que con los perros entrenados lo atraparan. Resultó que 131 perros policía con sus entrenadores estaban reunidos en una convención en el hotel hacia el que el fugitivo había corrido. En cuanto vio al primer perro, el fugitivo se entregó. Cuando no hay respuestas simples a los misterios de la vida, buscamos explicaciones que van más allá de nuestra imaginación, más allá de la razón, más allá de lo posible. Soy Melissa Etheridge. Hasta luego. Si tiene una historia más allá de lo posible, por favor escríbanos a 3727 West Magnolia Boulevard, 813, Burbank, California 91510. Para mayor información sobre Más allá de lo posible, visítenos en www.lifetimetv.com.